Hola, buenos días, jóvenes. ¿Sí me escuchan? Buenos días, profesora. Sí. Hola, muchas gracias. Tuve un poquito de dificultad, pero ya estamos acá. Muchas gracias. Bueno, iniciamos, jóvenes. Voy a compartir pantalla como siempre. Eh, Fracaso académico. Fracaso académico, que es lo que estuvimos abordando. ¿Quedan dudas sobre este tema, jóvenes? Sobre el fracaso académico, sobre causas y soluciones. Hola, hola, hola. Hola. ¿Ya no quedaron dudas? Continuamos entonces. Mi se escucha un poco cortada, no sé si solo sea yo. ¿Ya se escucha mejor? ¿Me Sí, escuchan ya mejor? un poco. Ok, muchas gracias, jóvenes. Fracaso académico. Este tema ya lo abordamos. ¿Alguien tiene algunas dudas sobre el mismo? ¿Sobre el fracaso académico? Mi, si no me equivoco, creo que ese tema no lo hemos abordado. Ok, bueno, parte de este tema era de alguna manera lo tocamos, tienes toda la razón. Entonces, ¿este es el tema que vamos a abordar el día de hoy? Dijo que íbamos a abordar el tema de la semana 10. El que Oh, nos... apenas vamos en la semana 10. Ay, ya me Sí. adelanté mucho, perdón. Vamos. Tema semana 10. Ok, nos vamos. Estudiantes con problemas de conducta. Participaciones, jóvenes. Conductas conflictivas en el aula. Bueno, vamos a iniciar con el... Quedamos con uno anterior, pero... Ajá, en el anterior era el que iba a abrir para que les deje el estímulo correcto y hablemos sobre el mismo. Acá, más que nada, se enfoca precisamente a los niños con trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Recuerden que ya habíamos abordado en algún momento este tema y la mayoría de las ocasiones no es el caso. En muchas ocasiones los jóvenes son referidos por falta de control y de manejo de parte del docente, que es un problema grave, sin embargo, sí existe este tipo de niños. Muchas gracias, Lupita. Adelante, por favor. Sí, profesora, gracias. Bueno, pues hablaba sobre, es una historia de Pablito, que bueno, tiene el trastorno de hiperactividad y en él había muchas características que nosotros como docentes nos podremos dar cuenta dentro de un aula. Una de esas características que a mí, bueno, me llama más la atención fue que pues la distracción con facilidad, ¿no? Que él no puede mantener la atención por mucho tiempo, tiene olvidos frecuentes, no lleva un orden en sus actividades cotidianas que pues que ejercería un niño, le cuesta un poco integrarse con los demás, este, tiene una baja autoestima pues por todos estos factores que pues obviamente van disminuyendo su rendimiento escolar y es muy, muy activo, tiene incluso comportamientos impulsivos. Pareciera que pues que no escucha, ¿no? El pequeño, le tienen que hablar directamente para que pues él pueda mantener la atención a la persona. Y los familiares, la mamá, su papá, se dan cuenta que pues que no toma atención, como que lo ven como rebeldía y no como una diferencia, ¿no? Y por ende, pues no saben cómo actuar. Muy bien, muchas gracias, Lupita. Muchas gracias. Sí, ya sé que nos ibas a comentar más. Vamos a dar la oportunidad. Edith, por favor. Muchas gracias, Lupita. Sí, bueno, también ahí lo mencionaba como si lo viera como una falta de disciplina hacia Juanito, porque
por ahora sí que las características que tenía su conducta de distracción, olvidadizo, e incluso lo presentaban como algo egoísta, pues decía, bueno, ahí nos hacía la incógnita de pensar si era falta de disciplina o que necesitaba proveedores de atención hacia él. Esta parte está muy interesante. Voy a terminar de escuchar sus comentarios porque quiero dirigir mucho la clase hacia el último punto que tocó precisamente Edith. Todas las demás características que nos dio Lupita las tenemos que tomar muy en cuenta, pero me voy a centrar un poco más en el último punto que tocó Edith. Muchas gracias, Edith. Sara, por favor. Sí, también mencionaba el video sobre que el alumno, no respeta los turnos, es un poco distraído, olvida las cosas que a veces realiza o que a veces en el video veíamos de que la mamá lo mandaba a realizar una actividad y de repente pues se distraía fácilmente con lo que estaba en su contexto. Entonces al igual imaginaba cosas que no eran, no escuchaba correctamente las indicaciones que uno le mencionaba. Al igualmente existe una parte sobre el egoísmo y al igual debe de respetar, o sea, utilizar los valores, por ejemplo, como el respeto en el momento de que, pues, no sé, cuando van a calificar tareas, respetar los turnos de cada uno de los alumnos. En este caso, pues, son sus compañeros. Muy bien, Sara. Muchas gracias. Esos son la conducta deseada de todos los docentes para todos los alumnos. Muy bien. Villafán, por favor. Sí, bueno, como acabamos de ver ahorita, también le costaba integrarse y relacionarse con sus compañeros, ya que ellos, pues sí, como que lo veían como un factor distractor, así como que solo él se divertía de lo suyo y no dejaba que los compañeros se integraran con él. Y pues es parte del problema con estos pequeños, ¿no? Que no se integra ni se relaciona con sus compañeritos. Muy bien. Muchas gracias. Sí. ¿Perdón? Sí. Ok. Muchas gracias. Adriana, por favor, por último, Adriana, y ya para poder continuar. Sí. Adriana, por favor. Miss, creo que como profesores debemos, pues, no compararlos y dejar que ellos sean, o sea, dejarlos ser y reafirmar en lo que son buenos. Sí, es lo ideal, es lo que tenemos que aprender a hacer. Muy bien, Adriana. Gracias. Como lo comentaron desde un principio, en el principio de las participaciones, son las características propias de los niños con TDAH, son los niños que tienen los principales problemas de conducta. Desafortunadamente, en muchas ocasiones es mal catalogada esta. La mayoría de las ocasiones, cuando los jóvenes llegan a consultorio, nos damos cuenta que estas conductas de querer llamar la atención, de no hacer caso, de tener mucho movimiento, de ser tan activos impulsivamente, de no saber escuchar, de no hablar directamente. Los niños actuando se empiezan a mover, no hablan ellos, al igual que necesitan que los demás centren la atención, él no centra la atención en las actividades. A ver, jóvenes, proveedores de atención hacia él. ¿Quiénes son los proveedores de atención hacia él? Bueno, los proveedores de atención hacia un niño son los padres. En muchas ocasiones, como lo podemos observar, los padres están ensimismados con problemas personales, familiares, económicos o de pareja. Cuando los padres están ensimismados en estos tipos de conflictos, no hay una educación. La educación, como lo mencionaba, son que el alumno responda de forma adecuada a los estímulos, de valores. Se suele exigir respeto. Los padres le piden al niño, tienes que aprender a respetar. Sin embargo, podemos observar que en el seno familiar la falta de respeto está completamente presente.
no hay atención a los niños. Esa es una falta de respeto a los niños. Se dice que el primer lugar a donde se educa es la familia. Efectivamente, se educa primero en la familia. Y se van a replicar estas conductas en las aulas. Y desafortunadamente no se replican en las aulas. Desafortunadamente no se replican en las aulas. ¿Por qué? Porque ni siquiera se iniciaron en el grupo, en su grupo familiar. No se iniciaron ahí. Y entonces el niño reproduce esta falta de atención. Si nosotros observamos actualmente a los padres, están más en los medios de comunicación, en el celular, en una llamada, en sus preocupaciones, que en la atención a los niños. Por eso el niño necesita que alguien lo provea de atención. ¿Y qué creen? Llegan a una escuela. Y en la escuela lo que esperan es que el maestro les haga caso. Y ustedes están muy ocupados. Qué malos son. ¿Es normal? Ustedes están ocupados. Claro, tienen un grupo de 20, 30 niños, de 10 niños, de 5 niños, y no podemos hacerles caso al 100% a uno por uno. Tenemos que atender las necesidades de varios. Pero como el niño no encuentra en ningún lugar que le hagan caso, alguien le tiene que hacer caso. Igual por indisciplina. Cuando un niño es indisciplinado, ¿qué ocurre con los padres? Los mandamos a traer y hay una llamada de atención y los padres les empiezan a hacer caso. ¡Chin! De repente los niños obtienen lo que querían. Les están haciendo caso a los padres. ¡Guau, qué padre! Ah, ya vi qué tengo que hacer. Seguir tratándome mal. Ah, ya sé qué tengo que hacer para que la maestra me haga caso. Siempre levanto la mano y nunca me hace caso. Me voy a portar mal, porque así sí me va a hacer caso. En la mayoría de los casos referidos a consultorio, esa es la situación. Observamos a los padres, observamos a los niños, observamos a las actividades que tienen en casa y que creen no son un problema. El problema es la forma en que se socializa con él. Se tiene que hacer un buen diagnóstico, jóvenes. Sí existen niños con trastornos de déficit de atención, con dificultad de aprendizaje, no pueden mantener la atención. Realmente no son los estímulos externos, sino los internos del niño que distraen su atención. Quiere decir que el niño, a pesar de estar en silencio, de estar atendido, de estar, atendido, el niño no logra entender y no le interesa atender. Hay una prueba muy sencilla que como docentes podemos hacer. Yo encuentro, en ocasiones llegan a consultorio y yo les digo a los padres, ¿alguna materia es la favorita de su hijo? Y me dicen, sí. Deportes, ok. En deportes es bueno. ¿Qué hace? Y me empiezan a describir. Y está en un equipo, está en otro equipo. ¿Ustedes creen que este niño se concentra o no se concentra en lo que quiere hacer? Claro que Yo se opino que sí. Claro. Y entonces, Lupita, ¿sería un niño o no con TDAH? Bueno, es que ante esa situación sí mantiene su atención y todo, pero mediante sus intereses. Pero mantiene su atención. Por lo que quieras. Pero tiene la capacidad de mantener atención. Tal vez en las otras materias no existan las estrategias. A lo mejor no existe el interés, pero las estrategias ahí es cuando faltarían. No es solamente un niño con TDAH, así sea la actividad que más les encanta, no pueden controlar sus impulsos. Trabajos por equipo. Ya está el maestro, el jefe del equipo y dice, a ver, team back. Tiempo fuera, vamos a ponernos de acuerdo. Y el hiperactivo ya anda corriendo rumbo a la portería, a la canasta, fue por el balón. Cuando lo buscan, está en otro lado menos ahí. Porque ese niño sí tiene problemas de atención, de hiperactividad.
Pero si se concentra, si le decimos, ¿cuántas películas ves al día? ¿O qué programa te gusta más? Y dicen los padres, ay, le gusta X programa, y lo ha visto 100 veces. ¡Wow! O sea, que ha tenido la capacidad de permanecer sentado 100 horas, si el programa duró 1 hora. ¿Tendrá o no tendrá déficit de atención? Yo entiendo, le gusta. Pero entonces, ¿qué está pasando? Falta de disciplina en casa. Es el principal motivo. Desafortunadamente, ustedes no pueden ir a cambiar esto. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, se tienen que diseñar estrategias de aprendizaje que mantengan la atención de los niños y actividades que les ayuden a bajar ese nivel de estrés y ansiedad y esa necesidad que tienen de atención. Donde el niño no se sienta incómodo de pertenecer a un grupo, le gusta pertenecer a un grupo y ahora sí presto atención. Si ustedes ven el video, el niño es muy distraído. Sin embargo, miren, ahí por ejemplo, en esta escena, el niño ya huyó, estaba contento, estaba bien, estaba tranquilo, de repente se desconcentra por algo que le llamó la atención. Este niño pone inclusive en riesgo su vida por algo que le llamó la atención. Pero este niño no tiene la capacidad de mantenerse en una estabilidad por mucho tiempo. ¿Pueden cambiar? Sí, sí se puede cambiar. Este tipo de trastornos cuesta mucho trabajo cambiarlos, sí se puede cambiar. ¿Cómo? Empezando a cambiar hábitos, prestándole atención al niño, conviviendo, haciéndole reglas. ¿En dónde lo van a hacer? Se tiene que hacer a la par, en casa y en la escuela. Sobre todo, marcándole los límites a los niños. Marcando límites que tienen que tener dentro de ustedes. Cuando llegan los niños a clase les dicen, las reglas, las normas son estas. No pueden o sí pueden hacer esto. Y empiezan a trabajar. Sí, tienen que prestar atención, pero también tienen que observar si el niño realmente es un trastorno o el problema es con sus padres. Si los padres son el problema. La verdad, del 100% de alumnos referidos por TDAH, un 2% sí tiene. Los demás tienen problemas de conducta. Son antisociales, son niños voluntariosos, son jóvenes que están acostumbrados a no tener disciplina. ¿En dónde? Desde casa. Al no prestarles atención. ¿Dónde? En casa. Y por consecuencia, bueno, ustedes van a tener las complicaciones. Hay que tener mucho cuidado. ¿Qué tienen que hacer? Evitar, si realmente el niño tiene TDAH, evitar distracciones, procurar que se integre, enseñarle límites y a seguir indicaciones. No es nada fácil, claro que es muy difícil teniendo más de 3, 5 alumnos, ya es complicado. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de problemas de conducta. En muchas ocasiones, actualmente podemos ver que hay más casos de conducta antisocial. Niños que les gusta molestar a sus compañeros, que incomodan al maestro, conductas desafiantes hacia los docentes y hacia sus compañeros. ¿Preguntas sobre esto? Yo sí, una pregunta. Adelante, Carla. ¿Y a qué edad ya son diagnosticados? Porque, por ejemplo, yo tengo un sobrino que iba a la guardería y lo diagnosticaron que tenía TDAH. Perdón, ¿quién lo diagnosticó, Carla? Va a una guardería del ISTEP. ¿Pero quién lo diagnosticó? Solo me comentó mi hermana que lo diagnosticaron así, como probable, me dijo que como probable sospechoso a TDAH, que de 5 a 6 años ya lo podían verificar, pero la verdad me quedé con esa duda y ahorita que estamos tocando el tema, pues me gustaría aclararla. Ok. El diagnóstico lo tiene que emitir, de TDAH lo tiene que emitir un psicólogo. El psiquiatra diagnostica y pone palomitas y dice, tiene esto, tiene esto, tiene. No es cierto. Tenemos que ver
ambas áreas, no solo las cognitivas, sino las emocionales. Desafortunadamente, la mayoría de los padres lo que quieren es que el niño esté tranquilo. ¿Qué hace el psiquiatra? Envía sedantes, tranquilizantes. ¿Y qué ocurre? La conducta del niño es retenida y es evitada en el desorden que se quiere evitar. Esta es la parte importante. Esta parte tienen que tener cuidado porque el niño sí va a dormir todo el día. ¿Y dónde quedan sus procesos cognitivos? Probable TDAH. Primero, sugerencia, que la mamá del niño se quite la idea que su hijo es TDAH. Que empiece a prestarle más atención a su hijo para que empiece a ver un cambio. Si no puede sola, que acuda a un psicólogo, que le ayude a modificar su conducta para tener conductas adecuadas con su hijo. Y probablemente se evite una medicación para el niño. De verdad, háganlo. Es que es muy complicado. O sea, si yo tengo 40 niños, lo que yo quiero es cállate, siéntate y no te muevas, porque me desordenas a los demás. Porque para los demás es divertida la conducta de un niño desafiante. Entonces, es sugerencia, psicólogo, no psiquiatra. El psiquiatra suele enviar medicamento. Sí, va a mantener al niño sentado, dormido. Perdón la palabra, idiotizado. Recordemos que la idiotez es un grado de inteligencia y la idiotez es un grado abajo de la inteligencia normal. Entonces, aletarga su cuerpo, su mente la adormece y evita procesos cognitivos sanos. Sí, van a tener niños bien tranquilitos, sentaditos, durmiéndose en clase. No les van a dar problemas, claro, pero no van a tener niños que aprendan, que crezcan, que tengan un futuro lleno de una buena actitud, con sueños o parte de cosas positivas. ¿Cuál es la naturaleza del niño? Toca, juega y aprende. Así aprenden los niños. Eso es lo que hacen los niños. Tocan, juegan y aprenden. Se esfuerzan por aprender. Entonces, vamos a tratarlos como niños. Si el niño aprende a partir de juego, juguemos con ellos. Sobre todo porque este diagnóstico se da muchísimo a nivel primeros grados de primaria y todo lo que es el jardín de niños. ¿Por qué? Porque el niño juega, tiene mucha energía. Desde que despierta tiene mucha energía. Es normal, no se espanten, así es un niño. Es normal que tenga mucha energía. No se preocupen. Así son los niños, tienen energía, tienen que desgastarla, tienen que activarla. Así aprende un niño, jugando. Tiene que experimentarlo. El niño es concreto, no es abstracto. El niño tiene que tocar, jugar y aprender. Entonces tengamos mucho cuidado en esta parte. Segundo video. ¿Alguien quiere hacer un comentario? ¿Alguien quiere comentar? ¿Sí me escuchan? Conductas conflictivas en el aula, aprender a gestionar a los niños y los adolescentes. Ok. Ok. Adelante, Villafán, por favor. Acerca de este video, ¿verdad, profesora? Sí, por favor. Muy bien. Bueno, pues habla acerca de estudiantes con problemas de conducta. Habla de conductas conflictivas, que son diferentes tipos, que son, pues como ya lo habíamos mencionado, son esos pequeños pues que se la pasan gritando, que pues no se mantienen quietos, en fin, muchos tipos de diferencias entre sus demás compañeritos, que no se están al igual que los demás compañeros, ¿no? Como las conductas que ya se habían mencionado, y el conflicto se da, también mencionaba que el conflicto se da entre dos personas, que se enfrenta cuando ambas personas no
no cambian su posición, en ese caso, que no quieren integrarse y insisten, ¿no? Se mantienen en esa conducta. Que también habla de que los profesores quieren poner la atención necesaria, pero descuidan a los demás, ¿no? Llegamos a ese caso que acaba de comentar, que pues no todos, no podemos poner toda la atención o centrar toda la atención en ese pequeño porque se descuidan los demás pequeños. Ajá, y el objetivo es ver que es una situación que se construye de manera dinámica, sin esfuerzo excesivo, ¿no? En esta cuestión, como docentes, tenemos que buscar la forma dinámica para que sin hacer un esfuerzo mucho más, porque si no se descuidan a los pequeños. Y pues y como docentes hay que saber reconocerlo, interactuar y respetar las reglas del grupo, o sea, trabajar en grupo, no nada más de manera individual con este pequeño. Siempre claro, integrarlo, que se dé cuenta que es parte de un equipo y que los equipos tienen normas. Y aprender a que los problemas se van construyendo, ¿no? Para evitar que en esto que lo que ya está hecho y no funciona, también como docentes no caer en eso, ¿no? Que volvemos a retomar la misma idea. Si ya vimos que no lo podemos solucionar de esa forma, pues buscar la manera de cómo solucionarlo. Y mencionaba también que pues tenemos que modificar una de las dos partes, ¿no? Que todo es actitud. Para tener una actitud diferente hay que tener herramientas diferentes y para tener un aula totalmente diferente, ¿no? Usando herramientas, ampliar nuestro abanico de posibilidades, gestionarse como docentes. Bueno, en este caso será generar más dudas para que, pues sobre esas dudas nosotros igual busquemos más herramientas, reflexionemos acerca de la situación y construir este tipo de problema que sea más, que fluya más, ¿no? De manera diferente. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Villafán. Sara, por favor. Sí, al igualmente lo que ya mencionaba mi compañera es que existe un objetivo. Ese objetivo pues ya mencionaba, que es construir día a día o buscar las estrategias o herramientas para que se llegue al objetivo. Al igualmente nos mencionaba que tiene que haber una estructura o lleva una estructura con cursos diferentes partes. En este caso nos mencionaba la primera, que es la que estamos construyendo frente al grupo. Simplemente, como se ha venido mencionando, que comentarle o mencionarles que hay reglas, roles o papeles que pues en el salón de clase, igualmente que los profesores deben reconocer cada uno de los alumnos para aprender a interactuar según, dependiendo cómo es cada alumno. Entonces, en la segunda parte nos menciona que es un poco más que se debe de construir, ya que pues los problemas se construyen normalmente, no es de que no existan o que los profesores traten de evitarlos, sino que en todo momento vamos a tener esos problemas, no es porque al inicio que entran los alumnos, todo está bien, no pasa nada, sino que a veces nos damos cuenta que después de 1 o 2 semanas, pues ya vienen los problemas, siempre existen estos problemas. Entonces hay que tener en cuenta que los problemas siempre van a tener una solución, no es de que pues no, ya no hay salida o siempre hay que buscar una solución para que pueda funcionar. Igualmente nos dice que es importante trabajar con lo que se ha hecho o lo que ya había mencionado o venía mencionando usted, buscar modificar esas estrategias, ayudar, ir verificando cómo darle la atención más que nada al alumno. Aunque no se pueda, pero siempre tiene que haber esa solución en ambas partes, tanto como el profesor como el alumno. Y hay que buscar apoyo de los padres. Ahora, y dijiste algo sumamente importante. Los problemas se construyen. Empiezan por una pequeña dificultad mal atendida y va creciendo como problema. ¿Qué quiero darles a entender, jóvenes? Hay que tener muchísimo cuidado en esta parte. Mucho cuidado. ¿Por qué? Efectivamente, los problemas se construyen y se construyen cuando no se ponen límites desde un principio en el aula. Los niños tienen que tener claridad lo que van y no van a permitir en sus aulas. El niño tiene que saber consecuencias y ustedes tienen que realizarlas. Ejemplo, creo que ahorita ya está prohibido, pero ejemplo, los dejaban sin recreo.
Bueno, sí, pues ya ni tienen recreo, no están en clase. Bueno, los niños los dejaban sin recreo, pero al maestro de repente le empezó a dar flojera dejarlos sin recreo. Ay, bueno, ya salte. ¿Qué va a aprender el niño? Falta de disciplina, donde no hay reglas claras y el niño las puede violar, no hay consecuencias y entonces podemos seguir transgrediendo. Lupita, por favor. Sí, profesora, gracias. Bueno, yo reflexioné sobre este video y lo reflexioné hacia la parte del conductismo, que en un cierto momento lo platicamos, sobre los reforzadores positivos, ¿no? De que delimitar esas estrategias, pues de cómo podemos modificar esa conducta, ¿no? Y entre más reforzadores positivos, pues esa conducta deseada que nosotros queremos se va a repetir, ¿no? E inclusive, pues si vamos a prometer algo, lo vamos a cumplir y a su viceversa. Si vamos a ejercer un castigo, digamos, dentro del contexto, obviamente, y los límites, pues llevarlo a cabo para que digamos que esa conducta pues sea modificable, ¿no? Y entonces ya lleguemos a culminar el objetivo en cuestión de estos pequeñitos. Perfecto, muy bien. Me parece muy bueno el enfoque que le estás dando. Reforzadores positivos, sí. Siempre hay que tener un estímulo positivo marcado como antesala el límite. O sea, hoy todos se portaron, todo el año se han portado súper bien. ¿Qué creen? Va a haber una excursión y todos pueden asistir. Ejemplo. Al final del curso hay una excursión. Si el grupo mantiene una buena conducta, vamos a poder llevarlo a cabo. Es un ejemplo, como lo mencionas, siempre hacer énfasis en los estímulos positivos, pero primero vamos a poner un límite. Esta se llama normas, reglamento de la escuela, reglamento de clase y su propio reglamento como docentes. ¿Qué no les van a permitir a los niños y qué sí les van a permitir a los niños? Porque recuerden que ustedes van a educar, van a formar para la integración a una sociedad donde tienen que ejecutarse valores. Ok, muchas gracias, chicos. Vamos, por favor, a la semana número 11. Atención, estudiantes excepcionales. Esta ya la habíamos visto, ¿no? ¿O es en la otra materia que ya lo vimos? Ayúdenme. Es en esta materia, profe. Pero ya lo vimos, ¿verdad? Sí, ya lo vimos. Ok. Atención a estudiantes excepcionales, ya lo vimos. Nos vamos en la semana número 12. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, Miss. Muchas gracias. Fracaso escolar. Profesora, disculpe que la interrumpa. En la semana 8 vimos lo que es las capacidades excepcionales y estudiantes excepcionales. Y ahí nos vimos así que, digamos, de manera más profunda, lo que era superdotado, precoz, todo esto. Ok. Las clasificaciones, tienes razón. Y ahora, ¿cómo los tenemos que atender? Es correcto, profesora. Ok. Me parece que ya dentro de lo que vino siendo esa clase, de esa unidad, nos dimos cuenta o fueron algunos tips de qué es lo que tenemos que hacer. Sin embargo, vamos a comentar entonces este video para cerrarlo y concretar de forma adecuada. ¿Les parece bien? Participaciones, por favor. Atención, estudiantes excepcionales. ¿Qué debemos de hacer? Primero, cuando detectamos que alguien tiene un talento distinto o una necesidad distinta. Habíamos dicho que los alumnos excepcionales no solamente eran los niños superdotados con los diferentes niveles de inteligencia, permítanme, superdotados, brillantes, precoces, prodigios, genios, excepcionales y talentos especiales. No solamente se trata de ellos, también se trata de niños que en algún momento tienen una necesidad emocional distinta a la que siempre habían manifestado o alguna condición de salud distinta a lo que siempre se había acostumbrado. Es decir, niños con alguna inmovilidad pasajera,
o que puede convertirse en permanente. Algunos niños que pasan por duelo, por separación de padres, por falta de trabajo de los padres. Todo esto a los niños ustedes saben bien que también les afecta. Los niños van a tener precisamente esta sensación de necesidad de atención de forma diferente. ¿Qué tienen que hacer ustedes? ¿Cómo se debe de atender a estos niños? Bueno, primero, vamos a tener que canalizarlos a la instancia pertinente para que se realice una evaluación. En este caso, al Departamento de Psicopedagogía o de Psicología, donde se haga la clasificación pertinente. Al niño se le aplican test, esa es la atención que se les tiene que dar. Tenemos que darnos cuenta de qué tienen que hacer. Y que realmente sí tienen estas características para saber cómo los vamos a tratar y cómo vamos a trabajar. Primero, entonces, es un buen diagnóstico. ¿Qué hacemos con un buen diagnóstico? Una clasificación correcta. No tenemos que clasificar necesariamente. Sí tenemos que tener el dato de la clasificación, pero no tenemos que categorizar al niño dentro de clase. A los niños se les va a tratar de la misma manera. Lo único que se va a hacer es adaptar actividades dependiendo de las capacidades. Aquí otra vez tiene que entrar su trabajo con mucho esmero de cuáles serán los nuevos retos para esos niños. En el caso de asuntos emocionales, tendrán que prestar mucho más atención en sus necesidades afectivas, pero aquí en esta parte, jóvenes, la realidad es que hay que prestar más atención en la atención. Los niños con este tipo de necesidades emocionales, lo primero que necesitan es ser escuchados y ser atendidos. De que nos decía mucho un maestro, ¿de qué sirve que el paciente se dé cuenta que sí es anoréxico si no sabe cómo evitar su anorexia? ¿De qué nos sirve saber que el niño tiene una pena o una dificultad si no tengo la capacidad de canalizarlo adecuadamente, de prestar mis oídos para escucharlo de alguna manera, un poco de complicidad? Y si no tengo la capacidad de acercarme a los padres para solicitar que el niño sea atendido de forma adecuada. Después de que es detectado el niño, después de que ustedes detectan, precisamente hay que buscar ayuda. Si el niño tiene un problema emocional, la ayuda que se tiene que buscar es la canalización de los padres hacia las instancias correspondientes. Dar un soporte. En muchas ocasiones los niños lo que van a necesitar es hablar, ser comprendidos. Cuando los niños tienen problemas de algún tipo de discapacidad pasajera, es decir, usan muletas, tienen un brazo fracturado, tienen una marca en la cara. Hace tiempo vi una película donde una niña se estrella contra un vidrio, un ventanal de casa y queda con toda su carita marcada. Y pues es burla de los compañeros y empiezan a ver muchísimas cosas, ¿no? Y entonces la niña empieza a necesitar este tipo de atención. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Marcar disciplina dentro del aula para evitar que los niños con algún tipo de eventualidad sean presa de sus propios compañeros y encuentren la atención adecuada en sus aulas. Entonces, niños, estudiantes con talentos y capacidades intelectuales superiores, primero un buen diagnóstico, a las instancias correspondientes psicólogos, psicopedagogos, para que hagan la clasificación adecuada y se puedan desarrollar. Sepamos qué tipo de nuevas estrategias se les van a dar o qué tipos de aprendizaje pueden llegar a tener para que ustedes diseñen a la par de los niños normales, entre comillas, jóvenes, todos los niños son normales, así tengan talentos especiales, son normales, no son anormales, solamente son de alguna manera especiales.
para que puedan diseñar un proceso de enseñanza-aprendizaje de la mejor manera. ¿Ok? Niños con necesidades emocionales, escúchenlos, acérquenselos, canalicen al psicólogo, a sus padres si es necesario, o a los niños. En muchas ocasiones ustedes pueden evitar problemas con los padres, decirle, ¿sabe qué, señor? Usted necesita un psicólogo, porque los padres suelen molestarse. ¿Qué podemos hacer? Canalizamos al niño al psicólogo, y el psicólogo, sabemos de antemano que en la mayoría de las ocasiones el paciente referido es un chivo expiatorio, un niño que presenta problemas para llamar la atención de los padres, y entonces inmediatamente empezamos a trabajar con los padres. No necesitan complicaciones, el psicólogo tiene la capacidad de atraer a los padres para que sea una atención adecuada. El docente obtiene los resultados deseados, los niños se concentran, empiezan a crecer, tienen conductas sociales deseadas, empiezan a ser mucho mejores. Y en ese momento ya hay un crecimiento, ¿de acuerdo? Y niños con alguna característica física momentánea, o algún trance de duelo de algún tipo momentáneo, bueno, tenemos que prestarle atención y que no lo agredan de alguna manera a sus compañeros. A veces no lo hacen de forma voluntaria, pero al final, pues sí lo hacen. Entonces hay que prestar mucha atención. ¿Dudas? ¿Dudas sobre la atención a estudiantes excepcionales? No, profesor. Muy bien, muchas gracias. Acá hay un mapa conceptual. Este sí lo voy a habilitar en este momento para que lo respondan. Aquí está, dice, incluye todas y cada una de las categorías respectivas, clasificaciones y definiciones correspondientes. Ah, no, ya está correcto. Termina el martes 30 de noviembre. Entonces, por favor, ¿desean que les aumente el tiempo de la ejecución del mapa? Por favor, clasificaciones y definiciones. Por favor, características. ¿Alguien más? Profesora, Dígame. Dime, Vi. respecto al tiempo, por ejemplo, yo sí quisiera comentar un poquito de tiempo. Es que lo que pasa es que aparte de esa materia, en otras me dejaron algo de trabajos, entonces sí se me complica el realizarlo ya para el martes. Claro, y como esta no es importante, ¿verdad? No es cierto. No es cierto. No, sí es muy importante. No, no es cierto, es broma. El ensayo que nos dejó en la otra materia y así, y sí No me veo te un poquito. preocupes, te estoy bromeando. Yo sé que en muchas ocasiones nos ocurre esta parte, pero modifico. Por eso, ¿quiere alguien que especifique editar ajustes? Lo modifico sin ningún problema. Lo voy a dejar para el siguiente viernes, o sea, límite de tiempo. Incluye todas y cada una. Definiciones correspondientes son todas y cada una de las categorías y respectivas clasificaciones y definiciones. Definiciones y características. De los temas que hemos visto, Miss. Exacto. Por favor. Por eso nada más les pido un trabajo. Porque es solamente un trabajo, pero tiene que incluir todo. Ya se los había yo dicho, tiene que tener todo incluido para que a través de uno solo pueda yo emitir su calificación y con un trabajo poder ver los aprendizajes obtenidos. Ok, estamos a 4, me parece que el sábado es 4 de diciembre y ya casi terminamos, chavos. Guardar cambio y regresar al curso. Ya está para el 4 de diciembre. Ya es suficiente tiempo. Los que ya subieron, los que no necesitan cambiar el tema, adelante. Quien quiera bajarlo y volverlo a subir, lo puede hacer. Nos vamos en la semana número 12. Fracaso escolar. También ya habíamos hablado un poco sobre el fracaso escolar, jóvenes.
esta parte del fracaso escolar es lo que tenemos que evitar a toda costa, el fracaso escolar. Nos quedamos acá únicamente, por favor, la pregunta del foro, antes de que nos vayamos. Los niños excepcionales, porque este tema también ya lo abordamos un poco, porque ya vimos alumnos que tienen problemas escolares, conductas desafiantes, TDAH, hemos estado hablando de esto. Hasta donde ustedes, a lo mejor sin haber visto estos videos, ¿el fracaso escolar lo puede tener un niño excepcional? ¿Por qué? Argumenten su respuesta. ¿El fracaso escolar lo puede tener un niño excepcional? Vamos a ver un poco porque ya entré tarde. Vamos a empezar a abarcar un poco. ¿O no lo han visto? ¿Alguien vio este video? No, El fracaso profesora. escolar. Ok. ¿Alguien lo vio? Me gustaría más, ¿sí, Sara? No, le mencionaba que de mi parte no. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la honestidad. Me gustaría que antes de verlos, respondieran al foro. Y después verlos y darnos cuenta qué tan cercanos o alejados estábamos de un buen análisis con lo que han ido aprendiendo. ¿Les parece bien? Antes de ver los videos, revisen su respuesta al foro. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profesora. Sí, Miss. Me parece muy bien. Muchas gracias, chicos. Algunos los veo en la siguiente clase, los demás, bonito fin de semana, chicos. Que tengan muy buen día. Gracias, profesora, igualmente. Gracias, Miss. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Miss. Hasta luego, que estés bien. A ustedes. Hasta luego, profesora.